Actualización del Reglamento de Seguridad e Higiene, Capítulo 100, Distribución. Sección 120. Distribución subterránea. Contenido: capacitación y experiencia de los trabajadores. Nomenclatura: revisión de las instalaciones antes de trabajar. Uso de candados. Protección del área de trabajo. Pozos de visita, registros y bóvedas. Pruebas. Entrada en operación. Puesta en paralelo entre circuitos y transferencia de cargas. Equipos o cables con fallas. Libranzas. Neutro. Transformadores. Cables de alta y media tensión. Red de baja tensión. Transiciones. Trabajos de personal ajeno a Comisión Federal de Electricidad. Disposiciones varias. Capacitación y experiencia de los trabajadores. En los trabajos de pruebas, operación y mantenimiento de redes subterráneas, deben participar únicamente trabajadores que tengan su constancia de habilidades laborales. La participación de personal que no tenga su constancia de habilidades laborales se permitirá solamente con fines de entrenamiento, bajo la supervisión permanente de otro trabajador debidamente calificado. Nomenclatura. Es requisito indispensable que los cables de alta, media y baja tensión, transformadores, equipos de seccionalización, registros, pozos de visita, bóvedas y transiciones se encuentren debidamente identificados con la nomenclatura establecida en las normas de distribución subterránea, debiendo coincidir con lo señalado en los planos de las instalaciones. Ver norma de distribución, construcción líneas subterráneas. Cuando se encuentre una instalación que no cumpla con el requisito anterior, se debe reportar de inmediato al Departamento de Distribución con jurisdicción. No debe trabajar hasta en tanto no sean debidamente identificados los circuitos involucrados. Revisión de las instalaciones antes de trabajar. Antes de iniciar cualquier trabajo, es obligatorio consultar el plano actualizado que marque las trayectorias, identificación de fases, circuitos de alimentación, transformadores y medios de seccionalización que involucren los trabajos a desarrollar. Asimismo, se deben inspeccionar todos los componentes de la instalación sobre la que se va a trabajar, detectando sus condiciones inseguras y tomando las correspondientes medidas preventivas. Se debe verificar que las conexiones a tierra de los equipos estén en buen estado antes de realizar cualquier trabajo de pruebas y operación. Uso de candados. Todos los transformadores y equipos de seccionalización deben estar protegidos con candados para evitar el acceso de personas ajenas a Comisión Federal de Electricidad. Protección del área de trabajo. Con el propósito de evitar accidentes al público y otros trabajadores, las áreas de trabajo deben protegerse de acuerdo a las reglas de la sección 105 de este reglamento, en particular en lo referente a registros, pozos de visita, bóvedas o tapas abiertas. Pozos de visita, registros y bóvedas. Para abrir la tapa, invariablemente deben utilizarse guantes de piel como protección contra alimañas. Evítese flexionar la espalda para no ocasionar sobreesfuerzos que le puedan lesionar. Vigile la posición de pies y manos para evitar ser dañados por machacamiento. Antes de entrar a un registro, pozo de visita o bóveda, se tomarán las siguientes precauciones: inspeccionar sus condiciones,
detectando cuarteaduras o defectos en sus paredes, techos o pisos, defectos de equipos, partes vivas expuestas, alimañas o cualquier otra condición que pueda representar riesgo de accidentes. Desaguar cuando resulte necesario. Proveer de ventilación forzada para garantizar que la atmósfera del interior del pozo no contenga gases combustibles o tóxicos, ni deficiencia de oxígeno. De existir dudas sobre la existencia de gases combustibles, hacer una prueba con explosímetro y, en caso afirmativo, reportarlo a Protección Civil y, en su caso, crear un tiro con extractor de gases aplicando las precauciones debidas. Planear la posible acción de rescate que resulte necesaria, de acuerdo a los riesgos existentes y a las características de la instalación. Para la entrada al pozo o bóveda, se debe utilizar escalera de material no conductor, que apoye firme y completamente en el piso, y lámpara sorda para iluminar el área de trabajo. No se deben utilizar los cables, estructuras o arneses como peldaños para bajar al pozo o bóveda. Durante el desarrollo de los trabajos en un registro, pozo de visita o bóveda, en su exterior siempre debe permanecer un trabajador, listo a prestar asistencia de emergencia a quienes se encuentren trabajando en el interior. Cuando se utilicen flamas abiertas o nitrógeno en el interior de los registros, pozos de visita o bóvedas, se debe proveer de ventilación forzada continua. Se prohíbe arrojar herramientas o materiales desde o hacia el interior de los registros, pozos de visita o bóvedas. Para pasar herramientas o materiales hacia el interior, se debe avisar previamente al trabajador que se encuentra adentro y esperar su aprobación antes de proceder a pasarle cualquier objeto. No se debe brincar sobre registros ni manipular objetos en las inmediaciones para evitar su caída al interior. Pruebas. Durante las pruebas que involucren alta y media tensión, se deben utilizar la ropa de trabajo, botas dieléctricas, casco, gafas y guantes aislantes de norma. No deben portar joyas ni objetos metálicos en los bolsillos. Asimismo, se deben aterrizar todos los equipos que se utilicen, así como la pantalla de los cables sometidos a prueba. Para la realización de pruebas de aislamiento Hi-Pod y resistencia de aislamiento Meyer a los cables de alta y media tensión, se deben seguir además las siguientes reglas. Antes de aplicar tensión, se deben proteger los extremos del cable bajo prueba, utilizando barreras, avisos preventivos y designando un vigilante para evitar el acceso de personas ajenas a las pruebas que se realizan. El personal que opera el equipo de pruebas debe respetar la distancia mínima de seguridad de 1 metro respecto al equipo energizado. Para el resto del personal, esta distancia mínima de seguridad será de 3 metros. Al término de la prueba, sin apagar el equipo, se esperará a que marque tensión 0 para posteriormente, con una pértiga, aterrizar el cable. Para la realización de pruebas de resistencia de aislamiento Meyer a los cables de baja tensión, se deben seguir además las siguientes reglas. Antes de iniciar la prueba, proteger los extremos del cable para evitar contactos accidentales. Al término de la prueba, apagar el equipo y retirar conexiones. Para la realización de pruebas de transformadores, se deben seguir además las siguientes reglas. Para las pruebas de resistencia de aislamiento, relación de transformación y rigidez dieléctrica del aceite aislante, previamente se debe comprobar que el transformador se encuentre desconectado tanto del lado de alta como del lado de baja tensión.
Para la prueba de hermeticidad del tanque, con objeto de detectar posibles fugas, la presión máxima a que se sujete el tanque no debe sobrepasar los 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado, controlándose con un regulador debidamente calibrado. En dicha prueba de hermeticidad, antes de inyectar presión del nitrógeno, se debe comprobar que los seguros de las bayonetas portafusibles están debidamente colocados para evitar su expulsión accidental. Para el manejo y utilización de los cilindros de nitrógeno y sus accesorios, se deben seguir las reglas de la sección 116 de este mismo reglamento en su parte B, incisos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 16. Para la realización de pruebas a equipos de seccionalización, se deben seguir, además, las siguientes reglas de seguridad. Para las pruebas de resistencia de aislamiento, resistencia de contactos y rigidez dieléctrica del aceite aislante, previamente se debe comprobar que el equipo se encuentre totalmente desconectado. Para la prueba de hermeticidad del tanque, se deben seguir las reglas de los párrafos B, C y D del inciso 4 anterior. Ver procedimiento de pruebas de campo para equipo primario de subestaciones de distribución. Entrada en operación. Antes de energizar una instalación subterránea, se debe comprobar que no quedarán partes energizadas expuestas en transformadores, registros o muretes que puedan representar un peligro a los trabajadores o al público. No se debe permitir la entrada en operación de acometidas en alta y media tensión o ningún otro equipo si previamente no se le han efectuado sus correspondientes pruebas de aislamiento o puesta en servicio. Puesta en paralelo entre circuitos y transferencia de cargas. Toda maniobra de puesta en paralelo entre dos circuitos de la misma o diferente fuente de alimentación o de transferencia de cargas se debe hacer únicamente bajo la supervisión de personal autorizado para coordinar este tipo de maniobras, quien contará con planos actualizados de los circuitos involucrados. Todo cambio en la configuración de los circuitos derivado de maniobras de puesta en paralelo o transferencia de cargas o por cualquier otro motivo se registrará oportunamente, manteniéndose los planos correspondientes permanentemente actualizados. Equipos o cables con fallas. Nunca se deben utilizar los seccionadores y conectores tipo codo de los transformadores para cerrar circuitos en los que exista una falla en media o alta tensión. Cuando se deje en libranza un cable de media o alta tensión, siempre se deben poner a tierra sus dos extremos, utilizando el accesorio adecuado y colocando los correspondientes avisos preventivos. Al seccionar una falla en un tramo de conductor secundario, inmediatamente se debe aislar la parte energizada que fue expuesta. En maniobras con los conectadores múltiples, las mangas o aislamiento de partes que sufran daño se deben reponer y no repararse con cintas aislantes. Libranzas. En las maniobras en donde se requiera librar una instalación para efectuar trabajos de operación, mantenimiento o pruebas, invariablemente se deben seguir los procedimientos establecidos en la sección 111 de este mismo reglamento. Cuando por condiciones de falla y otro motivo se deje fuera de servicio un transformador, equipo de seccionalización o cable de alta o baja tensión, invariablemente se deben colocar avisos preventivos que identifiquen claramente las condiciones existentes. Neutro. Antes de reparar un neutro abierto, se debe instalar un puente auxiliar sin hacer contacto directo
utilizando una pértiga de escopeta y los medios de protección de la regla G1 de esta misma sección. Bajo ninguna condición de operación o mantenimiento se debe abrir el neutro corrido de media o alta tensión. Transformadores. En tanto no se esté trabajando en ellos, los transformadores se deben encontrar protegidos con candados para evitar el acceso de personas ajenas a Comisión Federal de Electricidad. Antes de intentar cualquier operación del seccionador de un transformador, se debe analizar cuidadosamente su condición de operación, verificando la posición del indicador de la perilla para evitar operaciones equivocadas. Al levantar la tapa de transformadores monofásicos, utilícense guantes de piel como protección contra alimañas. Asimismo, evítese flexionar la espalda para no originar sobreesfuerzos que la puedan lesionar. Levántese la tapa de manera uniforme y equilibrada para evitar que vaya a salirse de sus bisagras y ocasione lesiones personales o daños al equipo. Antes de operar un conectador tipo codo, se debe verificar cuidadosamente si es del tipo para operar con carga o para operación sin carga, a fin de proceder en consecuencia. Los conectadores tipo codo, una vez desconectados, deben apoyarse en una terminal auxiliar aislada, sujeta al descanso U del transformador y nunca en el suelo, utilizando la propia pértiga y no con otros medios improvisados. Al término de una maniobra, nunca se deben dejar descubiertos los bordes o terminales de alta tensión, sino que se deben cubrir con tapón aislado. Nunca se deben utilizar los seccionadores o conectadores tipo codo de los transformadores para cerrar circuitos en los que exista una falla de media y alta tensión. Antes de sacar la bayoneta portafusible, se debe liberar la posible presión interna del transformador, operando su correspondiente válvula de alivio. Nunca se deben cambiar taps con el transformador energizado. Para la maniobra de cambio de transformador, invariablemente se debe desenergizar previamente los cables de alta tensión. Para el mantenimiento de los accesorios de media y alta tensión, cuando requiera tener contacto directo con el transformador, siempre se debe desenergizar previamente. Se debe utilizar pértiga de escopeta, guantes aislantes, casco, gafas, ropa de trabajo y botas dieléctricas en los siguientes trabajos. Para accionar la perilla del seccionador. Para conectar o desconectar los conectadores tipo codo. Para la colocación o retiro de la bayoneta portafusible. Para la limpieza exterior de accesorios. Cables de alta y media tensión. Queda prohibido desplazar o mover manualmente cables de media y alta tensión mientras se encuentren energizados. Cuando se deje en libranza un cable de alta o media tensión, siempre deben aterrizarse sus dos extremos, utilizando el accesorio adecuado y colocando los avisos preventivos correspondientes. Red de baja tensión. Para abrir un registro, invariablemente se deben utilizar guantes de piel como protección contra alimañas, evitar flexionar la espalda para no ocasionar sobreesfuerzos que la puedan lesionar. Para la operación de conectadores múltiples energizados, se deben utilizar guantes aislantes de la clase adecuada. Nunca debe trabajarse en dos o más conectores múltiples simultáneamente. Al seccionar una falla en un tramo de conductor secundario,
inmediatamente debe aislarse la parte energizada que fue expuesta. En maniobras con los conectadores múltiples, las mangas o aislamiento de partes que sufran daño deben reponerse y no repararse con cinta aislante. Para la reparación o cambio de acometidas se aplican las mismas reglas de los incisos 1 al 5 anteriores. Transiciones. Todos los equipos de seccionalización normalmente abiertos en las transiciones de las redes subterráneas deben considerarse como energizados y a su tensión nominal, debiendo instalarse en ellos avisos preventivos permanentes que señalen esta condición con la leyenda peligro, energizado, transición. Trabajos de personal ajeno a Comisión Federal de Electricidad. Los trabajos ejecutados por terceros, tales como labores de pintura o fumigación, se harán siempre bajo la supervisión del personal de operación debidamente calificado. Disposiciones varias. Durante los trabajos de distribución subterránea, se debe usar la ropa de trabajo, botas, casco y protección ocular. No se deben portar joyas ni objetos metálicos en los bolsillos. Los carretes de cable se deben bloquear para evitar que rueden accidentalmente. Cuando se utilicen sopletes, se deben cubrir los cables o equipos que puedan ser dañados por partículas fundidas. Si el fabricante del equipo de prueba especifica distancias mayores, se respetarán estas. Si después de haber visto este video aún tiene dudas, estas deberán ser aclaradas por el supervisor, recomendando su análisis y discusión. Recuerde, su seguridad sí es lo más importante.